¿Cómo te sientes hacia contigo misma? ¿Cómo te hablas a ti? ¿Cuál es el concepto que tienes de ti? ¿Cómo te sientes en tu cuerpo? ¿Cómo te sientes en tu personalidad? Te saludo con mucho cariño, deseando que te encuentres bien. Mi nombre es Mariana Arpio y soy psicóloga transpersonal. Y el día de hoy te quiero compartir una de las mayores claves en mi camino de vida, uno de mis libros favoritos, que se llama Aceptación Radical. Y es un concepto que me ha ayudado muchísimo a sentirme bien conmigo misma. Más que sentirme bien, a aceptarme a mí misma como soy. Y eso me ha llevado a encontrar una paz profunda hacia mi propio ser. Me ha llevado a aceptar la realidad como es y a dejar de estar poniendo resistencias y sobre todo reconocer y aceptar las partes de mi ser que no me gustan. ¿Sí? Este concepto que se llama aceptación radical es lo que me ha llevado al encuentro profundo con el verdadero amor propio. Y en mi camino ha sido fundamental y por eso te lo quiero compartir el día de hoy, porque a mí me ha servido mucho, a muchas personas les funciona y te quiero compartir de qué se trata este libro que se titula Aceptación Radical y que fue escrito por una mujer que se llama Tara Brach. Ella es psicóloga y es maestra de meditación. Y entonces ella integra las enseñanzas budistas con la vida del siglo XXI, ¿va? Nos habla de que estamos en un trance inconsciente que nos hace pensar que yo no valgo nada, que yo no merezco, que yo estoy mal, que estoy equivocada, que en cualquier momento puedo cometer un error muy grave y que no merezco amor, dignidad, respeto, abundancia. Ella habla de cómo vivimos todo el tiempo pensando que no somos suficientemente buenos y vivimos en una constante autocrítica. Y hay un concepto que también menciona, que es el concepto del crítico interno, y es como si todo el tiempo tuviéramos dentro alguien que nos está susurrando que todo está mal, que no lo estoy haciendo bien, que yo no valgo, que las otras personas son mejores que yo, que no me veo bien, que no soy inteligente, que no voy a poder, que eso que dije estaba mal, que eso que hice estaba mal. ¿Sí? Entonces aquí te invito a que tú reconozcas cómo están estos diálogos internos y que identifiques si hay algo de esto que estoy diciendo, ¿sí? Si hay algo de esto en tu mente, ¿sí? Es como una voz que constantemente nos está diciendo que no merezco estar aquí, que estoy estorbando, que estoy incomodando a las otras personas, que estoy haciendo las cosas mal y entonces por eso merezco rechazo, merezco abandono, humillación, traición. Y todo esto suena muy fuerte. Realmente lo digo en voz alta y todo esto suena muy difícil, ¿sí? O sea, imagínate a alguien que te esté diciendo al oído todo el tiempo que estás mal, que no mereces, que hiciste las cosas mal, que no vales, que no deberías de haber nacido, que no deberías estar en esta tierra, que le estás estorbando a las otras personas, que tú no te mereces un tiempo, un espacio, una escucha, un respeto, que se tome en cuenta tu voz, tu opinión, ¿sí? Y entonces nos damos cuenta de que muchas de nosotras hemos crecido con estas ideas instaladas en nuestro ser y en nuestro inconsciente, ¿sí? Y muchas de nosotras, cuando éramos pequeñas, incluso algunas personas nos decían esto, ¿sí? Nos decían, quítate de aquí, me estorbas. En ocasiones, nuestros mismos padres nos decían este tipo de cosas. Y es que llegaste a arruinarme la vida, porque te tuve que tener, no sirves para nada. Un rechazo constante, un rechazo constante. Claro que esto provoca heridas muy profundas, un miedo al rechazo y una sensación constante de que soy defectuosa, de que estoy mal. Y entonces Tara Brach se da cuenta de que esta voz está en muchísimas personas
y que constantemente estamos sintiendo que estoy mal y que estoy haciendo las cosas mal. Y entonces, ¿qué hace ella? Desarrolla este conjunto de ideas que titula Aceptación Radical. Y entonces es una medicina súper potente para hacer frente a esta herida de rechazo que viene de un rechazo hacia mí misma, por mí misma. La aceptación radical es un concepto súper poderoso y es una clave que para mí ha sido muy útil para liberarme del sufrimiento. Y consiste en lo siguiente. La aceptación radical consiste en aceptar plenamente mi experiencia actual, mi experiencia presente. Es poder adoptar una actitud de no juicio. Poder mirar la realidad y poderme mirar a mí misma y a otros sin juzgar, con una actitud neutral. ¿Sí? Sin resistirme, sin rechazar eso que siento, eso que soy. Y entonces esto implica abrazarnos con compasión en esos momentos difíciles, en lugar de castigarme, de culparme, de huir del dolor o de las emociones. Y entonces muchas veces estamos rechazando eso que sentimos. Si sentimos dolor, enojo, tristeza, es que yo no quiero sentir eso. Y entonces lo tratamos de ignorar, pero ni siquiera funciona ignorarlo porque es algo que está ahí. Entonces, la aceptación radical se trata de reconocer la realidad tal cual es, sin negarla, sin tratar de cambiarla, sin juzgar, esto está bien, esto está mal, esto me gusta, esto no. Es poder mirarme a mí tal cual soy, quitando esta idea de que hay algo bueno y hay algo malo. ¿Sí? Que muchas veces nos enfocamos más en lo malo y en el error y en ya me equivoqué y dije eso y no estuvo bien, hice esto y estuvo mal y es que yo siempre soy, y a veces incluso nos hablamos con etiquetas muy fuertes, ¿no? A veces decimos, ay, qué tonta, fui una tonta, fui mala, soy culpable, es que yo no sé cómo hacer las cosas. Y entonces nos vamos diciendo todo esto y nos lo acabamos creyendo y entonces nos convertimos en eso. ¿Sí? Y la aceptación radical se trata de observarme a mí y no decir nada bueno y no decir nada malo. Así como si estuviéramos viendo una pared. ¿Sí? Ver la realidad como si estuviéramos viendo una pared. Una pared no dices, ay, qué fea está, qué bonita está. No, es simplemente algo que, pues nada, es neutral. ¿Sí? Entonces es una invitación a adoptar una actitud neutral ante la vida y entonces esto nos va a llevar a una aceptación de nuestra experiencia. ¿Sí? Un reconocimiento de qué es lo que me está pasando, permitir que eso que me está pasando suceda, quitar la resistencia y entonces explorar con cuidado y con amabilidad qué es lo que está pasando. Para después nutrirnos con compasión y amor propio, que ahorita vamos a llegar a ese punto. Pero primero me gustaría hacer un énfasis en lo que no es la aceptación radical. ¿Sí? Aceptación radical no es rendirse o resignarse. ¿Sí? No es decir, bueno, pues ya estoy en esta situación, ya que. No. Nosotros aceptamos las cosas como son en este momento presente, pero siempre damos lo mejor de nosotras mismas. Siempre doy lo mejor de mí. Siempre trato de mejorar, de construirme, de aprender. Desde una postura de aceptación de lo que ya fue del pasado y una aceptación de lo que ya es, así como es, y dispuesta a mejorar en el futuro. Entonces, aceptar una situación no significa que tengas que quedarte en ella, sobre todo si te está haciendo daño, ¿sí? Que tengas que estar insatisfecha para siempre. No. Aceptar la realidad tal como es implica desde allí tomar acción, ¿sí? Pero primero lo tenemos que reconocer y aceptar. Porque si lo negamos, va a ser muy difícil que podamos tomar una acción, pues, certera, ¿sí? Primero es importante reconocer lo que está pasando para después poder tomar acción. La aceptación radical no es justificar el sufrimiento y ponerme en una postura de víctima. No es decir, es que yo así soy, así he sido siempre y así me voy a quedar. No, menos si algo te está haciendo daño. ¿De acuerdo? La aceptación radical nos ayuda a ver la realidad con claridad para entonces poder actuar con mayor sabiduría. No es ignorar las emociones difíciles, sino todo lo contrario.
No es suprimir el dolor, suprimir la tristeza. Al contrario, es permitirme sentir ese dolor y esa tristeza sin resistirme a él. Y aquí te voy a compartir un secreto. Cuando una persona se permite sentir lo que ya está sintiendo sin poner resistencia, eso que sientes se transforma. Parece que se transforma mágicamente. Siempre pongo este ejemplo. Digamos que las emociones son como un río que tiene su cauce y que viene así, y que de repente la persona dice, no, yo no quiero que este río fluya por aquí. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si hay un río y alguien pone una pared? Se va a empezar a desbordar, se va a inundar, se va a hacer un caos, se va a quedar todo el agua allí y la pared a final de cuentas ni siquiera va a funcionar porque el agua termina pasando por encima. Y lo mismo nos pasa con las emociones. Piensa en algún momento en el que te han dado ganas de llorar y viene esa emoción de llorar y tú te resistes, ¿sí? Y entonces dentro se hace una tensión y en muchas ocasiones terminamos incluso llorando porque las emociones son algo que ya está, son algo que existe, no las podemos frenar, son como el clima. Parte de la inteligencia emocional es reconocer lo que siento y permitir que fluya. Y permitir que fluya no significa hacer un drama o gritarle a todo mundo. Permitir que fluya significa dejarme sentir, porque las emociones suceden dentro de mí. Permitirme sentir, darme un momento a solas en donde yo pueda convivir frente a frente con mi propia emoción. Entonces, si viene el río y yo no pongo ninguna barrera, pues el río va a pasar y si de repente el río arrastra un montón de hojas, pues va a haber un momento en el que esas hojas pasen frente a mí, pero si yo no las detengo, las hojas se van a ir y van a seguir fluyendo y van a venir nuevas situaciones en el río. De repente va a venir el agua más clara, de repente va a venir más revuelta y así son las emociones, ¿de acuerdo? Entonces, cuando una emoción nos desagrada, tenemos esta tendencia a resistirnos a ella y esa resistencia hace que esa emoción se quede por más tiempo, ¿sí? Por el contrario, si viene una emoción, incluso si es desagradable, y yo permito que esa emoción esté en mi cuerpo, la acepto radicalmente, la emoción va a estar ahí un rato y después se va a transformar, así como el río, ¿sí? Va a llegar esta agua con tierra, va a pasar frente a mí y después se va a ir porque va a venir un tipo de agua distinto, un tipo de emoción distinta, ¿va? Entonces, la aceptación radical es una gran herramienta para el manejo de las emociones, sobre todo de las emociones difíciles y sobre todo para personas que no se permiten mucho sentir, ¿sí? A veces lo que nos pasa es que nuestras propias emociones nos dan miedo porque sentimos que es tanto dolor, tanta tristeza, tanto enojo tan profundo que ni siquiera lo queremos voltear a ver. Pero eso solo hace que la emoción se quede ahí por más tiempo. Bueno, si te interesa trabajar más a profundidad en el tema de las emociones, voy a seguir subiendo más videos de esto, pero también te recomiendo mucho que asistas a terapia. Y de hecho, el enfoque de terapia que yo manejo es muy enfocado en las emociones y en el manejo emocional. Pero bueno, vamos a continuar. ¿Qué no es la aceptación radical? No es conformismo, resignación, quedarme ahí sentada, quedarme en una situación que me hace mal y quedarme sentada y decir, pues ya que así es. No, es decir, bueno, he estado así, así estoy ahora, lo veo, lo acepto, pero siempre tenemos el futuro por delante, siempre tenemos oportunidad de movernos y de responder a conciencia. Entonces, bueno, la aceptación radical es un camino que a mí me ha servido un montón hacia la libertad emocional. No es una excusa para quedarme atrapada en el sufrimiento. Al contrario, es una forma de reconocer ese sufrimiento en el que estoy y a partir de ahí poder tomar decisión, actuar y moverme. A ver, aquí también Tara Brach propone una práctica que consiste en 4 pasos, ¿sí? Reconocer, permitir, investigar y nutrir, ¿sí? Reconocer lo que estoy sintiendo y en este momento te invito a que durante un minuto cierres tus ojos y observes qué estás sintiendo en este momento. ¿Cuál es la temperatura del ambiente?
observa el contacto de la ropa en tu piel. No te muevas, simplemente observa cómo estás, ¿sí? No trates de cambiarlo. Observa tu postura, si estás sentada, si estás de pie, si estás en movimiento, y percibe cómo es. Observa tu respiración sin alterarla. Observa cómo están tus pensamientos, cómo está tu mente, qué andas pensando. Y trata de adoptar una actitud neutral, sin juicio, sin decir esto está bien, esto está mal. Muy bien. En la próxima respiración, te invito a abrir los ojos de nuevo. Y entonces esto es reconocer, observar. Es como hacer un escaneo, un sondeo, una primera investigación, ¿sí? Poder ver el mapa. El segundo punto es permitir. Permitir, sentir, permitir la realidad sin resistencia. Y esto de no poner resistencias nos relaja un montón. Y de hecho es una gran clave para las personas que sufren de crisis de ansiedad o ataques de ansiedad. Cuando nos resistimos a lo que sentimos, nos empieza a dar ansiedad porque se empieza a generar una tensión interna. Viene el mar de emociones, yo no quiero que venga y entonces estoy luchando contra algo que es inevitable. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros permitimos que las cosas sean como son, encontramos también una gran paz. El tercer paso es investigar, explorar con cuidado y con amabilidad qué me está pasando. ¿Sí? Darme permiso de profundizar en eso que estoy sintiendo, de entender de dónde vienen, entender y analizar cómo se siente, poder ver los detalles de cómo es eso que me está sucediendo en este momento, de dónde viene, hacia dónde me lleva. Y el cuarto paso es nutrir. Y en este punto nos nutrimos con compasión, comprensión y amor propio. A continuación voy a explicar un poquito más de qué es la compasión y el amor propio, ¿sí? Pero vamos comprendiendo estos 4 pasos. Reconocer, permitir, investigar y nutrir. ¿De acuerdo? Muy bien. La compasión. La compasión a veces en nuestro contexto nos suena como a sentir lástima por alguien, ¿sí? Como decir, ay, pobrecito, ¿sí? Y en el budismo, en las corrientes budistas, la compasión es un concepto que se usa mucho, ¿sí? Y se entiende como la capacidad de reconocer el sufrimiento que hay en mí y en los demás, acompañado de un deseo genuino de aliviar ese sufrimiento, ¿sí? No es nada más empatía y sentir lo que el otro siente, sino que implica una actitud de decir, bueno, el otro está sintiendo eso y yo también lo he sentido, ¿sí? Y combinado con una actitud de comprensión, de amabilidad, de apoyo y de servicio, ¿de acuerdo? Entonces, para comprender mejor el concepto de la compasión, ahorita estamos hablando solo de la compasión y después vamos a hablar de la autocompasión, ¿va? Pero para comprender el concepto de la compasión, vamos a imaginar que nos encontramos en la calle a una persona que está viviendo en una casa de cartón y que nos dice que no ha comido y que nos pide dinero y que parece que pues le está pasando mal, ¿no? Alguien que vive en la calle y que tiene una situación que a nosotras nos genera como esta sensación de, uff, pobre persona, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos en este arquetipo y nos damos cuenta de que es alguien que tiene hambre, que sufre, que se siente sola, que tal vez no encuentra su hogar, pues si yo me coloco en una posición superior a ese ser, yo le voy a empezar a sentir lástima, ¿sí? Voy a decir, ay, pobrecito, porque yo sí tengo todo eso, yo sí estoy súper bien, pero pobre de esta persona que no lo tiene, ¿sí? Y entonces eso sería lástima. Sin embargo, cuando yo entiendo que yo también he pasado hambres, yo también he batallado por dinero, yo también he sentido que no tengo un hogar, yo también me he sentido como huérfana,
me he sentido sola, me he sentido desamparada, me he sentido sin un motivo, he sentido que no tengo un lugar en donde estar, ¿sí? Y que por azares del destino yo he encontrado un camino que me lleva a, pues, sí, tener una alimentación y tener un lugar donde dormir, pero que yo podría fácilmente encontrarme en una situación muy parecida a esta persona, ¿sí? O sea, somos humanos, somos iguales, sufrimos por el mismo tipo de cosas. Yo también estoy sufriendo, la otra persona también está sufriendo. Y entonces nadie es mejor que nadie. Estamos atravesando el mismo tipo de problemáticas, cada quien en su contexto, cada quien en su momento de vida, pero todos estamos batallando, todos nos estamos esforzando por salir adelante, todos de repente tenemos momentos de mucha depresión, de mucha tristeza, de no saber qué hacer. Somos humanos, ¿sí? Y aunque parezca que hay algunos humanos que ya se resolvieron toda su vida, seguimos siendo todos humanos y seguimos teniendo días malos y seguimos teniendo momentos depresivos. Esto es algo que nos ayuda mucho a podernos encontrar en una actitud compasiva. Y bueno, esto es empatía, ¿no? Como poder comprender lo que el otro está sintiendo y poder entender que yo también lo puedo llegar a sentir y que también lo he sentido. Y la compasión se acompaña de una intención genuina de querer ayudar al otro a salir de ese sufrimiento, ¿sí? Entonces, algunos elementos clave de la compasión es la conciencia del sufrimiento como una situación intrínseca del ser humano, ser capaces de notar el dolor en mí misma o en los demás. Otra característica de la compasión es la empatía y la conexión y poder sentir ese sufrimiento que tal vez está sintiendo la otra persona en una actitud de apertura y de no juicio. Sí, algo muy sincero, como los niños, sin decir, ay, pues es su culpa, pues él se lo buscó. No, es una actitud sin juicio. Y una intención de aliviar el dolor. No solo sentirlo, sino también actuar con comprensión. ¿De acuerdo? Entonces, repasamos que la compasión no es lástima o pena, no es tampoco martirizarnos y hacer un sacrificio extremo, y tampoco es permitir que abusen de ti por ser excesivamente compasivo aparentemente. ¿De acuerdo? La compasión es pues esta comprensión, si es como esta actitud de darnos la mano y de decir, pues te entiendo, la verdad es que yo también he pasado por ahí y yo también estoy pasando por un sufrimiento y vamos juntos en este camino. Bueno, entendiendo esto, vamos a pasar al tema de la autocompasión. La compasión hacia mí misma significa tratarme con la misma amabilidad con la que trataría a un ser querido que está en un momento difícil. Si llega una amiga tuya y te dice que la está pasando mal, ¿tú qué le dirías? No le dirías, ay, pues qué mensa, la verdad tú te lo buscaste, ¿eh? Ay, a ver cómo le haces y pues eso te pasa por no saber nada. Y eso te pasa, pues mírate cómo estás, con razón estás así. No, 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 claro que no le diríamos eso a una amiga. Y muchas veces nos decimos eso a nosotras mismas, ¿sí? La compasión, si bien una amiga triste y te dice que le está pasando mal, le dices, venga amiga, tú puedes, no te preocupes, esto es solo un momento, es solo una racha, después vas a ir encontrando herramientas para salir adelante, yo aquí estoy contigo, tú eres muy poderosa, a lo mejor ahorita no lo estás viendo, pero tienes muchísimas capacidades para salir adelante, no todo es tu culpa, no te preocupes, perdónate, vamos adelante, yo te acompaño, ¿sí? Eso sí, eso sí le diríamos a una amiga que le está pasando mal. Y eso mismo nos tenemos que decir a nosotras mismas, ¿sí? Tratarme con amabilidad, tratarme con respeto, darme ánimos, no estarme tratando más mal, ¿sí? Muchas veces nos tratamos bien mal y nos decimos cosas súper duras, ¿sí? Entonces, en este momento, a mí me gustaría hacer una pausa para que darnos el permiso de reconocer cómo me he hablado, cómo me he tratado. Y vamos a tomar una actitud amable y compasiva con nosotras mismas, incluso cuando me he hablado mal. De nada nos sirve volvernos a juzgar. Es que porque siempre me hablo tan mal. Es que yo me hablo horrible, tengo una relación pésima conmigo misma y por eso estoy así de mal. Pues no, vamos a hacer lo contrario. Me he hablado muy mal, muchísimas personas lo hacen, me doy cuenta de que es algo que no me está ayudando, pero lo acepto.
Lo reconozco. Así fue. No me culpo de nuevo. No, al contrario, lo acepto. Pues sí, me he hablado mal. Lo reconozco, lo veo y lo acepto. A veces me digo que soy una tonta, a veces me digo que no puedo, a veces siento que no soy bonita, sino todo lo contrario, y me lo digo al espejo, lo reconozco. Y es así como soltamos la culpa, al reconocer y al aceptar. Ahora, eso no significa que yo me voy a quedar así y que voy a permitir que me siga hablando mal en el futuro. Significa que voy a dar lo mejor de mí para mejorar la relación conmigo misma. Y si en un momento no lo logré, lo reconozco, lo acepto y sigo adelante, intentando de nuevo. ¿Sí? A veces nos caemos, pero nos volvemos a levantar. ¿Qué pasaría si un bebé que está aprendiendo a caminar se cae y dice, ay, soy un inútil, no sé caminar, nunca lo podré hacer, ya no puedo? Y se queda ahí botado y no lo vuelven. Pues no, los bebés como que ni siquiera piensan en eso, o sea, se caen, pues de repente sí lloran, pero venga, a seguir aprendiendo. Y así hay que adoptar la actitud también nosotras. Entonces, la compasión es clave para sanar nuestras relaciones, para reducir el sufrimiento y para vivir con una paz interior. Bueno, me gustaría también hablar del tema del cuerpo, porque el cuerpo es el primer terreno que habitamos. El cuerpo es nuestra primera casa. El cuerpo es esa materia que soy. Y vivimos en una sociedad que nos pide que nuestro cuerpo encaje en un molde específico, que además está inspirado en estereotipos de personas de cierta parte del mundo, ¿sí? Entonces resulta que en Europa, en Estados Unidos, hay un montón de personas que su complexión es delgada y que son rubias y que son de piel blanca y que son con ojos azules, ¿sí? Y con facciones tal y tal. Y entonces, las personas de estos países son las que más hacen películas, las que más tienen empresas, las que más hacen publicidad, y entonces son las que tienen ese poder y esos medios para presentarnos todas estas imágenes de la mujer alta, flaca, güera, con ojos azules y curvilínea. Y entonces nos van presentando todas estas imágenes y nos van vendiendo un concepto de belleza que va de acuerdo a lo que sucede en otros países. Y en Latinoamérica, el tipo de persona es muy distinto, ¿sí? Nuestros genes son diferentes, ¿sí? Y en todo el mundo hay personas con genes de todos tipos, ¿sí? Con todos tipos de cuerpo, con todos tipos de color, tipos de pelo, altos, bajos, más anchos, más delgados, con los ojos chicos, los ojos grandes, ¿sí? En el mundo hay una gran variedad de personas, pero hemos comprado el concepto de belleza como europeo. No es que los europeos tengan algo de mal en su ser, simplemente así son sus genes, pero lo que pasa es que nosotros hemos comprado ese concepto a través de la colonización. Cuando llegaron los españoles a América, nos empezaron a meter sus ideas y eso sigue sucediendo todavía. Entonces, bueno, muchas de nosotras nos sentimos mal con nuestro cuerpo. Siento que mi cuerpo está mal, que soy gorda, que soy flaca, que mi pelo no es suficiente, que mi rostro no es bonito, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se vive alguien que está en una resistencia constante hacia su cuerpo como es? Porque nuestro cuerpo no lo podemos cambiar. Y existen un montón de dispositivos para modificar el cuerpo, ¿sí? Existen extensiones, blanqueamientos de piel, dietas, tratamientos, incluso operaciones para modificar nuestro cuerpo de acuerdo a un estereotipo que nos han vendido. Entonces, aquí yo te invito a que reflexiones en qué momentos has rechazado tu cuerpo. ¿Qué son esas partes de tu cuerpo que no te gustan, que rechazas, que desearías que fueran diferentes? Reconócelas, reconoce ese rechazo y acéptalo. Y posteriormente reconoce tu cuerpo como es
y haz un ejercicio de aceptación radical de tu cuerpo así como es ahorita, en este momento. Y te invito a que cuando termines de ver este video, vayas al espejo y te mires y veas todo con actitud neutral, como si estuvieras viendo una pared. No hay bueno ni malo. No hay positivo o negativo. No hay así debería de ser y así no debería de ser. Tu cuerpo es como es y ya. ¿Sí? Entonces, pues bueno, también Tara Brach nos hace esta invitación de regresar a mi cuerpo y aceptarlo, tanto físicamente como todo eso que siente. ¿Sí? Todas esas emociones que siente mi cuerpo, las acepto, las reconozco y las acepto. Muy bien. Bueno, entonces todo esto de la aceptación radical funciona cuando estamos presentes en el aquí y en el ahora. En vez de estar esperando que algún día voy a ser mejor y algún día seré rica y algún día voy a tener no sé qué, se trata de aceptar el presente como es y de reconocer todo lo que ya tengo en este momento y aceptarlo y darle la bienvenida. ¿Sí? La aceptación radical en el momento presente nos permite aceptar nuestra vida tal como es, apreciando cada momento sin resistencia. Y te invito a que en este momento tomes una respiración y te des cuenta de cómo es tu entorno en este mismo instante y lo aprecies, lo aceptes, lo agradezcas. Le des la bienvenida a todo eso que viene. Incluso si hay algo que no te gusta, dale la bienvenida y después preocúpate por dar lo mejor de ti para estar en una posición conveniente para ti, una posición que te hace bien, pero siempre desde la aceptación radical. Entonces, bueno, cuando nosotros practicamos esto regularmente, encontramos una paz profunda. Y aquí me gustaría leer una cita del Buda, que está citado en el Sutra Satipatthana, que los sutras eran como discursos que daba el Buda y que son los registros de lo que él dijo. Dice, hay una cosa que cultivada y practicada con regularidad conduce a la intención espiritual profunda, a la paz, a la atención plena y a la comprensión clara, a la visión y al conocimiento, a una vida feliz, aquí y ahora, y a la culminación de la sabiduría y del despertar. ¿Y qué cosa es esa? Es la atención plena, centrada en el cuerpo. Aquí termina la cita. Entonces, el Buda, que fue un hombre muy sabio, tuvo mucha sabiduría sobre cómo encontrar el despertar, la felicidad, la plenitud, la paz interior. ¿Sí? Él dejó muchas claves para encontrar esto. Nos dice que la atención plena centrada en el cuerpo es una gran clave para encontrar paz interior. Y a veces nuestro cuerpo sufre y siente cosas desagradables, pero aún así, el Buda nos invita a tomar una atención plena centrada en el cuerpo. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues esta es una de las principales claves que más me ha servido en mi camino hacia sentirme más en paz conmigo misma. Yo te puedo decir que mi vida tiene un antes de leer este libro y un después. ¿Sí? Antes de leer este libro, yo estaba todo el tiempo hablándome súper feo y sintiéndome mal porque sentía que todo el tiempo estaba cometiendo errores. Entonces yo decía algo y luego decía, ay, no debí de haber dicho eso, lo dije todo mal. O yo me veía al espejo y decía, pues sí, pero estoy medio despeinada de aquí. Y además tengo un granito aquí y además pues estoy un poquito gorda y además pues no estoy bien vestida y además no me gusta tal y tal y tal. Y entonces yo vivía criticándome. Yo vivía haciéndome bullying a mí misma. Imagínate eso. Y muchos de nosotros vivimos así. Y entonces yo leía este libro y me di cuenta de esa voz que me está haciendo bullying en mi mente todo el tiempo. Y entonces a través de aceptar primero esa voz, aceptar que yo me estaba haciendo bullying a mí, que yo me estaba criticando a mí, fue la forma de irla disolviendo, de darle la vuelta. Porque si yo me hubiera puesto de nuevo a criticar que me critico, estoy simplemente alimentando lo mismo, volverme a criticar. ¿Sí? Entonces,
Cuando yo empecé a aceptar eso y a aceptar quién soy y a decir, pues mira, esta soy, ¿sí? Esta soy yo y no sé, si no les gusta o si les gusta, pues, ¿qué puedo hacer? Esta soy. ¿Sí? Y bueno, gracias por escucharme.